Jesús es el Señor. Jesús es el Señor. Hermano, alabamos al Señor por su palabra profética. Esta semana estamos disfrutando la semana 2. La presencia del Dios invisible y la palabra profética. Hermano, donde Dios quiere que este gran ejército siga sumergido, unido al hablar profético, para ser sanados, limpiados, para proseguir. Y el Señor nos está llevando a hacer inmersión, nos está llevando a hacer gritos de guerra. Hermano, es la manera que Dios nos está dando para ser limpiados de toda lepra, hermano, para que podamos avanzar. Hoy vamos a iniciar la comunión, hermano, con un grito de guerra. Yo los invito a ustedes de su casa, en familia, puedan ponerse en pie. Hermano, vamos a hacer este grito de guerra, hermano, para seguir avanzando. Amén. El profeta habló, así que voy a practicar. El profeta habló, así que voy a practicar. Todo lo que es viejo lo vamos a desechar. Todo lo que es viejo lo vamos a desechar. La palabra del profeta yo coloco en acción. La palabra del profeta yo coloco en acción. En todo tiempo voy haciendo inmersión. En todo tiempo voy haciendo inmersión. Sumergido 7 veces el Señor nos va a curar. Sumergido 7 veces el Señor nos va a curar. De toda nuestra lepra puro y limpio voy a estar. De toda nuestra lepra puro y limpio voy a estar. No más acomodado hoy en nuestra realidad. No más acomodado hoy en nuestra realidad. Me vuelvo como un niño, no critico la verdad. Me vuelvo como un niño, no critico la verdad. Me vuelvo como un niño, no critico la verdad. Me vuelvo como un niño, no critico la verdad. Me vuelvo como un niño, no critico la verdad. con reverencia. Oh Señor Jesús, amén, aleluya. Oh Señor Jesús, amén. Amén, hermanos. Damos gracias al Señor por esta gran oportunidad que el Señor nos ha dado. Y qué bendición que el Señor nos ha sumergido y nos ha revelado, nos ha abierto nuestra misión. Nosotros, la Iglesia de Dios, el cuerpo de Cristo, tenemos una misión. ¿Cuál es nuestra misión? Edificar el cuerpo de Cristo. Y para edificar el cuerpo de Cristo y llevar a cabo nuestra misión, el Señor nos ha hecho canales de su gracia. Hermanos, qué bendición, qué alegría que usted, tanto todos los hermanos como las personas que nos escuchan por primera vez, a través de esta palabra profética que el Señor nos ha venido suministrando, nosotros vemos que tenemos una misión en esta tierra y que tiene que ver con que somos canales por donde fluye la gracia de Dios. Esto es algo realmente, y le pedimos al Señor, porque esto es algo grandioso, pero necesitamos, como el Señor nos ha encaminado en estos días, para poder realmente aplicar esta palabra a nuestro diario vivir, necesitamos que usted esté allí donde está, con una disposición desde su corazón, pidiéndole al Señor espíritu de revelación y espíritu de sabiduría en el conocimiento de Él. Que esta sea nuestra actitud para iniciar en esta hora, en este tiempo, poder iniciar y poder transmitir este encargo. Pidámosle al Señor que dé a nuestra familia, en nuestro hogar, a nuestros cónyuges, a nuestros hijos, espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Porque en esta semana el Señor trae a nosotros un encargo central, y es que la presencia invisible del Señor y la palabra profética son suministradas a nosotros como canales de la gracia para que la presencia de Dios sea manifestada. Entonces, la presencia invisible del Señor y la palabra profética son ministradas a través de su vida como un canal de la gracia. Que el Señor, hermanos, abra nuestros ojos, nos dé entendimiento para poder aplicar esto en nuestra vida y poder entender que esto está unido directamente con la palabra de Dios.
cuánto el Señor nos mostró en esta semana la importancia de su palabra. Si el Señor desea cumplir su propósito por medio de nosotros, que es edificar su cuerpo, ¿cómo lo hace? Lo hace a través de la palabra de Él, de su palabra. Por eso la palabra profética es suministrada, porque la palabra profética nos da una guía y nos da una dirección para llevarnos a nosotros a cumplir con nuestra misión. Entonces, amados hermanos, es por medio de la palabra que nosotros disfrutamos de la presencia invisible del Señor. Dígalo conmigo, es por medio de tu palabra, Señor, es por medio de tu palabra, Señor, que disfruto de tu presencia invisible. A veces perdemos la conciencia de la presencia invisible del Señor, pero el Señor invisiblemente está ahí. ¿Y cómo está? ¿Cómo se hace visible? Si Él es invisible, ¿cómo se hace visible? A través de la palabra profética. Y entre más nosotros disfrutemos de la palabra profética y de la palabra dada por el Señor a través de sus profetas, entre más disfrutemos, más la presencia invisible del Señor será traída a nuestra vida. Hermanos, esto es fundamental. Y otra vez, y por un encargo del Señor, lo repetimos muchas veces, que necesitamos espíritu de revelación y sabiduría para entender que la presencia invisible del Señor está con nosotros cuando nosotros disfrutamos de la palabra profética. Esto es real, es real. Y Dios cuenta con usted, amado hermano. Dios cuenta con la iglesia. Dios cuenta con cada uno de nosotros, porque otro punto importante es que el Señor coloca debajo de los pies de Cristo, el Señor ya lo colocó a todos sus enemigos, los colocó debajo de sus pies. Cuando nosotros nos unimos a la palabra profética como un solo hombre, unánimes, y llevamos a cabo la dirección que Dios nos está dando, y somos obedientes, y somos sencillos, hermanos, la autoridad de Dios comienza a manifestarse a través de su iglesia. Y todas las cosas, asuntos negativos y muchas situaciones que se levantan en contra para edificar el cuerpo de Cristo, son puestos debajo de los pies de Cristo por medio de la iglesia, cuando nosotros somos obedientes y sencillos a la palabra profética. Esto es importante practicarlo, por eso nos unimos permanentemente a lo que el Señor nos está dando, porque la autoridad que fue dada a nosotros es dada a conocer a todas las potestades y los principados por medio de la iglesia cuando obedece la palabra profética. Y esto necesita quedar sellado en nuestro corazón, hermanos. Por eso el Señor no se cansa de repetirnos esto una y otra vez. Entonces aquí un punto para llevarlo a la práctica. Pregúntese a usted mismo, ¿estoy siendo obediente a la palabra profética? ¿Estoy siendo obediente a la dirección que Dios está dando en nuestra vida? Y para profundizar más en esto, el Señor nos trajo la experiencia de Adán y Eva desde el principio en el huerto. Cuando el Señor, Dios, crea al hombre y le da al hombre el ambiente adecuado para su sustento por medio del huerto, nosotros sabemos que allí estaba todo dado por Dios, todo tipo de frutas, alimentos, verduras, todo tipo de árboles, fueron dados para nuestro sostenimiento. Y el Señor, por su misericordia y con su gran amor, sopló aliento de vida. Sopló aliento de vida y nos dio a nosotros, los hombres, el señorear sobre todas las criaturas. Y esto es nuestra base fundamental para mostrarnos realmente cuál es el encargo que tiene la iglesia en cuanto a la autoridad delegada por Dios a nosotros. Y desde el principio fue así. Solo que por causa de la desobediencia, esto tomó otro curso. Pero aleluya, el Señor vino a rescatar lo que se había perdido. Entonces, amados hermanos, este punto desde el principio en Génesis 3:8, cuando el Señor nos habla y dice que oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto. Voy a leerlo
completo. Y oyeron la voz de Jehová Dios, Génesis 2:8. Usted nos acompaña con su Biblia, por favor. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Este punto que la palabra profética nos trae es muy importante porque cuando nosotros vemos que la presencia de Dios está con nosotros, ¿cómo escondernos? ¿Por qué el hombre se escondió al principio? Sabemos que cuando el hombre, comenzando por Eva, habló con la serpiente, sabemos que eso fue lo que trajo como consecuencia luego que ellos comieran del árbol de la ciencia del bien y del mal, y eso fue lo que produjo que entrara el pecado. Entonces, hermanos, ¿con quién hablamos nosotros? ¿Con qué palabra nos relacionamos? ¿Con la palabra de Dios? ¿Con su hablar a través de los profetas? ¿Con quién nos relacionamos? En la práctica, cuando tenemos situaciones, ¿a quién vamos primero? Entonces, sí se dan cuenta, hermanos, que la palabra profética tiene que ver con nuestras vidas, tiene que ver con nuestro diario vivir. Porque la palabra profética nos alimenta, así como en el principio fue dado el huerto para alimentar las necesidades físicas del hombre, sabemos que el Señor también preparó su alimento para alimentar internamente al hombre. Tenemos un Dios completo que se preocupó desde el principio por alimentarnos físicamente, pero que también internamente nos alimenta por medio de su palabra. Por eso el Señor nos habla y nos dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de su boca. Hermanos, estamos siendo alimentados por la palabra de Dios. De la boca de Dios sale, a través de la palabra profética, el alimento que usted y cada uno de nosotros necesita para internamente estar fortalecidos y poder enfrentar y afrontar las situaciones que nosotros vivimos en el día a día y llevar a cabo la voluntad de Dios. Entonces, es importante nosotros desde nuestros hogares, delante de Dios, con nuestras esposas, con nuestros cónyuges, con nuestros hijos, hacer una reflexión al respecto, porque al principio el problema partió de allí, que aunque Dios se paseaba, ellos por causa de comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, perdieron esa presencia de Dios. Entonces, hoy en día, ¿quién se pasea en nuestras vidas? Hoy día, ¿quién se pasea? Hermanos, el Espíritu Santo de Dios se pasea en medio de nosotros. Por eso necesitamos su palabra, su hablar, para no perder su presencia. Y aun si sentimos que hemos perdido la presencia de Dios en nuestra vida, cuando usted pierde el gozo, cuando usted pierde la alegría, cuando usted pierde la paz, cuando usted cae en contienda, cuando caemos en situaciones que nos hacen tener situaciones en el relacionamiento con las personas que más amamos incluso, es porque algo no está bien en cuanto a la presencia de Dios en nuestra vida. Entonces, ¿cómo está usted? ¿Cómo está su familia? ¿Cómo está mi casa? ¿Cómo está mi hogar? Necesitamos seguir trabajando, laborando en la palabra profética, unidos a lo que Dios nos está dando para que nuestro hogar sea alimentado y nuestro hogar sea suplido por el hablar del Señor, por la vida del Señor. Entonces, en este primer punto que el hombre necesita de la palabra de Dios es fundamental, porque no podemos vivir sin la palabra de Dios. El Señor mismo nos lo dice, no solo de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hermano, de la boca de Dios sale toda palabra que sale de la boca. De la boca de Dios sale palabra. Y esa palabra es la que nos alimenta y ese principio unido al otro punto importante, y luego los hermanos van a introducirse y seguirse introduciendo en el encargo de esta semana. El Señor nos trae como ejemplo también a un hombre que fue modelo de Dios, fue Moisés, un hombre que fue levantado por Dios, y ese punto es importante, tener la certeza
de quiénes son aquellos que han sido levantados por Dios. Si usted tiene la certeza en su interior de que el profeta fue levantado por Dios, ¿usted seguirá la palabra que sale del profeta? ¿Sabe por qué? Porque es Dios mismo quien inspira al profeta. No es el profeta en sí, es Dios, es su palabra. ¿Por qué? Porque Dios nos ama, porque está edificado en que cumplamos la misión y es la edificación del cuerpo de Cristo. Por eso la palabra nos lava, la palabra nos limpia. Y volviendo al punto de Moisés, sabemos que Moisés fue levantado por Dios para sacar al pueblo de Israel de Egipto. Y Moisés también al final de su servicio escribió el libro de Deuteronomio, que tiene un significado especial y es volver a hablar, volver a repetir. Por eso el Señor en la iglesia y para edificar su cuerpo siempre utiliza este principio de hablar, de repetir, de ser fiel a lo que Dios quiere hablar para edificar a su pueblo. Entonces, hermanos, cuando en Deuteronomio 18:15 dice que profeta levantaré, ahí nos muestra que Dios es el que habla por medio del profeta, y en Deuteronomio 18, 20, 22, que viene un punto, ¿no? Que muchas veces viene la interrogante en nuestra mente y tenemos que ser humildes en reconocer, porque si no nuestra condición fuera distinta. Estaremos dudando, podremos dudar de que la palabra que nosotros estamos recibiendo realmente es palabra que Dios está hablando. Esto fue lo que quiso decir el Señor a través de Moisés en Deuteronomio 18, 20 al 22. Y es, léalo por favor allí desde su casa. ¿Cómo conocer la palabra que Dios no habla? ¿Cómo conocemos nosotros que el hablar que estamos recibiendo a través de este encargo es el hablar de Dios? Pues cuando Dios habla, su palabra se cumple. Amén. Cuando Dios habla, su palabra se cumple. Cuando Dios habla, ¿cuándo? Dios habla, su palabra se cumple. Hermano, necesitamos empaparnos, necesitamos llenarnos de esto, necesitamos tomar con alegría estos gritos de victoria y rumiar la palabra, y usted también con esa actitud de inmersión en la palabra, porque esto es lo que nos va a saturar internamente. Entonces, para seguir dándole espacio a los hermanos, ¿cómo conocemos que la palabra de Dios es hablada? Cuando se cumple. Cuando no se cumple, entonces hay una diferencia entre un verdadero profeta y un falso profeta. Cuando el profeta es verdadero, la palabra se cumple, y cuando es falso, la palabra no se cumple. Hoy en día, lo que Dios está haciendo en toda la tierra, si usted se da cuenta a través de todas las herramientas, CP, Expolibro, Colportaje, todo lo que el Señor está usando se está intensificando, se está turbinando. ¿Por qué? Porque se está cumpliendo y se va a cumplir. Porque es palabra de Dios. Porque es lo que el Señor está haciendo para edificar su cuerpo. Entonces, amado hermano, lo invitamos a que usted vuelva a hablar con Dios, a que volvamos a hablar con Dios, a que no cuestionemos el hablar de Dios, sino que seamos obedientes y sencillos, a que no critiquemos lo que el Señor está haciendo hoy en día, sino que con sencillez y humildad nos unamos al encargo. Jesús es nuestro Señor. Amén. Amén, Jesús es nuestro Señor, amén. Hermano, así como iniciaba nuestro hermano Juan Pablo, hermano, hoy la palabra profética, hermano, debe traer resultados. Hermano, hoy la palabra se nos está siendo dada a través de su profeta, a través del profeta, nuestro hermano Pedro Don, es el profeta que Dios está usando en estos tiempos para que Dios esté hablando con nosotros. Pero esta palabra, hermano, no queda solamente en el conocimiento. Esta palabra no es para que solamente la sepamos. No. Hoy la palabra de Dios, a través de su profeta, de su canal,
necesita producir resultados. Amén. ¿Qué tal si escribe en el chat? Repite conmigo en la casa. Necesita producir resultados. Amén. Con esa finalidad fue enviada la palabra profética. Hoy la palabra profética no es para que usted y yo nos llenemos de conocimiento. Hoy Dios está hablando a través de su profeta, nuestro hermano Pedro Don, hermano, y Dios, hermano, ha sido muy fiel. La palabra profética ha sido muy abundante. Dios está hablando a través de su profeta. El alimento diario, hermano, los en vivos de los días jueves, los en vivos del día domingo, donde Dios convoca a toda la iglesia, todo a nivel mundial, para recibir el encargo de Dios. Entonces por palabra no es, más bien Dios ha sido muy abundante, hermano, pero esa palabra necesita dar resultado. Hermano, y esta semana el Señor nos compartía la función de la palabra profética. Amén. Hermano, esta palabra profética tiene una función, hermano, y esa función la podemos ver en Efesios 5, 25 al 26. Dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla. Amén. Hermano, una de las funciones de esta palabra profética es santificarla. El Señor, hermano, día tras día por medio de su palabra nos está santificando interiormente. Un día, hermano, fuimos santificados, hermano, de manera posicional. Por un acto de fe recibimos al Señor, nuestra vida mudó, nuestro estatus cambió, nuestro modo de hablar cambió, recibimos al Señor, hermano, pero la palabra hoy nos está santificando día tras día, es diariamente. Esta santificación no se quedó solamente desde el inicio de ese acto de fe que usted hizo cuando recibió al Señor, no, hoy la santificación prosigue, hermano, y para eso está la palabra profética, hermano, que tiene el poder, hermano, para santificarnos. El Señor nos decía, esta santificación disposicional ocurre en nuestro interior, pues todavía tenemos cosas del viejo hombre. Hermano, esta naturaleza que heredamos desde Adán, hermano, todavía hay cosas, por eso el Señor nos dice que todo lo que es viejo hay que desecharlo. Y para eso está la palabra profética, el hablar de Dios a través del apóstol, nuestro hermano Pedro Don. El hablar de Dios no la tomamos como hombre, sino que proviene de Dios, hermano, y ella creyendo, con acto de fe, creyendo, hermano, con sencillez, tiene el poder para eliminar todo nuestro viejo hombre, todo lo que heredamos de Adán, hermano. Y el Señor continuaba y decía: la santificación disposicional ocurre mediante el lavamiento de la palabra, del agua de la palabra. Por eso en Efesios 5:26, el último párrafo del 25 dice: habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Hermano, hoy nosotros no vamos a la palabra solo por conocimiento, no vamos con esa intención. Hoy disfrutamos la Biblia, por eso el Señor nos está dando los gritos de guerra, inmersión, hermano, para que los versículos, hermano, no se queden solamente en nuestras memorias, sino que ella pueda llegar, pero pueda pasar, hermano, a nuestro espíritu y sea realidad lo que está aconteciendo. Por eso, hermano, los versículos cuando leemos la Biblia: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Hermano, uniéndonos a este río, hermano, la palabra profética va a hacer la función de santificarnos, porque el objetivo no es que usted se lo memorice, no, es para que nosotros, hermano, podamos amar. Hermano, y en primera de Tesalonicenses 2:13, hermano, hay un punto crucial con la palabra profética. El versículo 13 dice: por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombre, sino según es en verdad, la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Hermanos, los tesalónicos, hermanos, recibieron la palabra de Pablo no como hombre, sino que provenía de Dios.
Hoy nosotros estamos recibiendo una palabra profética a través de nuestro hermano Pedro Odón. Y nosotros no recibimos la palabra como de hombre, sino como de Dios. Hermano, y para eso necesitamos creer. Repita conmigo, yo necesito creer que el hablar profético es el hablar de Dios. Hermano, el hablar profético a través de nuestro hermano Pedro es el hablar de Dios. En nosotros no puede haber dudas. Hermano, usted solamente necesita creer. Y el Señor nos decía, si creemos esto, la palabra operará eficazmente en nosotros. Hermano, necesitamos tener un acto de fe y de creer. Hermano, que la palabra, cuando nosotros la recibimos creyendo, ella va a operar eficazmente. Hermano, y el Señor nos decía, a veces oímos la palabra, pero ella al parecer no opera eficazmente en nosotros. ¿Por qué? Porque aún nos falta fe. Hermanos, nos falta fe. Y el Señor nos decía, necesitamos creer. Hermanos, necesitamos creer. Hermanos, el Señor nos está hablando cada semana a través de su palabra profética. Hermanos, ¿qué nos compete a nosotros? Necesitamos creer. Ser sencillos, volvernos como niños, no criticando la verdad, vaciarnos, siendo humilde, pobre en espíritu y recibir la palabra del profeta no como hombre sino de Dios. Jesús es el Señor. Aleluya, Jesús es el Señor. Para seguir con el encargo, cuán importante, hermano, es recibir la palabra profética con sencillez, con obediencia. Y siguiendo con el encargo, el Señor nos mostraba que por medio de la palabra no solamente somos santificados disposicionalmente, sino también que podemos experimentar algo maravilloso, y es la presencia invisible del Señor por medio de la palabra. Amén. Entonces, entrando al Evangelio de Juan, en el capítulo 20, a partir del versículo 19, ahí podemos ver varios episodios donde el Señor, después de haber resucitado, Él se hizo el Espíritu. Ya no tenía el cuerpo que tenía antes de carne, sino era un cuerpo glorioso, un cuerpo donde le permitía aparecer, desaparecer. Amén. Y en este pasaje podemos ver cómo el Señor estaba entrenando, varios episodios aquí, cómo el Señor estaba entrenando a los discípulos después de que Él se hizo el Espíritu Santo, ¿sí? El Espíritu, de que ya no lo iban a volver a ver de manera visible, ¿sí? Como estaban acostumbrados ellos en el periodo cuando estuvo en la tierra, sino los estaba entrenando para que ellos comenzaran a disfrutar de su presencia invisible por medio de la palabra, por medio del Espíritu que estaba ya que iba a estar en su interior cuando Él sopla. Entonces, en la primera ocasión que vemos es en el versículo 19 de Juan, dice lo siguiente, dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, mire, reunidos estaban los discípulos por medio de los judíos, por miedo, vino Jesús, aleluya, y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Aquí el Señor se les apareció ya con este cuerpo glorioso, amén, y tuvieron esa presencia todavía visible de parte del Señor, sin embargo los estaba entrenando. Y dice, el versículo 21 dice, entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío, aleluya. Ahí reforzándole la comisión que les había dado, y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Ya el Señor los estaba entrenando allí, ya necesitan comenzar a usar su espíritu, porque yo me hice el Espíritu, ¿sí? Así que toquen su espíritu, vayan a su espíritu, porque allí estoy yo, amén. Yo estoy con ustedes, no solamente estuve con ustedes visiblemente, sino estaré por siempre con ustedes de manera invisible por medio de la palabra, amén, pero necesitan usar su espíritu, amén. En otra ocasión
ahí en ese mismo pasaje, en el versículo 24, también vemos un episodio donde Tomás, que era uno de los 12, dice en el versículo 24, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Los discípulos le contaron que vieron al Señor, sin embargo, la respuesta de él dijo, si no vieres en su mano la señal de los clavos, y metiere mi dedo en lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Aquí estaba Tomás, no tuvo esa experiencia, no estaba reunido allí con los demás discípulos. El Señor nos mostraba la importancia de estar reunidos, hermanos. Las reuniones son claves, son esenciales, hace parte de todo lo que el Señor nos dio, porque su presencia también está allí cuando estamos reunidos. Las reuniones tienen promesa de parte del Señor de que su presencia también está con nosotros de manera invisible. Amén. En Mateo 18:20 dice, Señor Jesús, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Aleluya. El Señor está en cada reunión, hermanos. Por eso vamos a valorar las reuniones. Vamos a estar en cada reunión que el Señor nos convoca. En la reunión de oración, en la reunión de mujeres conectadas, de varones ahora, de hombres de oración. En esta también, cuando el Señor nos cita a través todos los viernes, los miércoles, se está ministrando la palabra, hermano, a pesar de que no estamos reunidos presencialmente, su presencia está con nosotros, amén. Entonces creamos, hermano, todo lo que el Señor nos ha dado. Mire, allí las reuniones que tienen, la presencia del Señor. Cada vez que usted y yo vayamos a las reuniones, sepamos y estemos seguros de que el Señor está con nosotros, porque así dice su palabra. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo, allí está el Señor, aleluya. Oh Señor Jesús. Entonces vamos a valorar las reuniones, hermanos. Vamos a valorar ese tiempo que pasamos con los hermanos, porque podemos disfrutar de la presencia invisible del Señor. También, ahí siguiendo, en el versículo 25, el Señor nuevamente se les aparece por segunda vez. Ahí ya estaba Tomás. Ahí la experiencia fue que el Señor le dijo a Tomás que tocara su costado, ¿sí? Que metiera su mano en su costado para comprobar, hermano, de que el Señor se le había aparecido. Cuando Tomás lo vio de manera visible, creyó, y el Señor por eso le responde, Señor Jesús. Señor Jesús, en el versículo 26, y dice, pon aquí, luego le dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Oh Señor Jesús. Señor Jesús. Entonces Tomás le respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Aleluya. Entonces nosotros somos bienaventurados porque a pesar de que no hemos visto al Señor, creemos, hermano, que su presencia está con nosotros. Amén. Oh Señor Jesús, no vimos que el Señor resucitó físicamente, pero creemos por medio de su palabra que el Señor resucitó, aleluya. Se hizo el Espíritu, completó la obra. Todo, hermano, la economía de Dios la creemos. Y por eso somos bienaventurados, hermanos. Señor Jesús. Entonces, pero es importante que estemos, hermanos, inmersos en la palabra, porque por medio de la palabra es que, hermanos, tenemos conciencia, somos conscientes de que el Señor está con nosotros. Oh Señor, entonces cuán importante es la palabra. No seamos como Tomás, que necesitamos ver para creer. No, Señor, nosotros creemos porque, hermano, creemos en el Señor porque creemos en su palabra, creemos que Él está con nosotros, amén. Oh Señor Jesús. También, Señor Jesús, ahí más adelante vemos en el versículo 21. Entonces, no solamente el Señor, en el versículo 29, no solamente el Señor está, hermano, para estar con nosotros, para su presencia, sino también Él quiere hablar con nosotros. Por eso que a través de la palabra, el Señor nos habla, amén. O sea, no solamente por medio de la palabra somos conscientes de su presencia, sino que también por medio de su palabra, porque si tenemos la presencia del Señor, el Señor quiere hablar con nosotros, quiere transmitirnos, quiere hablar con nosotros porque necesitamos su dirección. Por eso, hermano, cuán importante es la palabra. La palabra nos trae la presencia de Dios, experimentamos la presencia de Dios, pero también experimentamos su hablar.
Más adelante en el versículo 21, después que el Señor se desaparece de esa segunda reunión, aquí Pedro expresa algo en el versículo 23 del capítulo 21. Simón Pedro le dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Entonces, cuán importante, hermano, es que estemos de cerca la palabra, sumergidos en la palabra profética, amén, porque allí estamos conscientes, experimentamos la presencia del Señor siempre está con nosotros. En momentos difíciles, en momentos, hermanos, de gloria, el Señor está allí, amén. Sin embargo, yo debo estar consciente de que la presencia del Señor me acompaña, porque recordemos que el Señor nos dio una comisión, pero las situaciones, hermanos, nos llevan muchas veces, cuando no estamos conscientes de la presencia del Señor, nos lleva a desanimarnos, a distraernos, a desviarnos de la comisión que el Señor, hermano, nos dio. Recordemos que este título que el Señor nos dio es de esta serie es que seamos un canal de la gracia de Dios, pero si estamos desanimados, si estamos, hermanos, distraídos, si no estamos conscientes de la presencia del Señor, ¿qué pasa? Pues no continuamos con esa labor, no continuamos, hermanos, llevando a cabo la comisión que el Señor nos ha dado precisamente por las situaciones. Amén. En este caso, Pedro y los discípulos estaban acostumbrados a la presencia visible del Señor, pero cuando el Señor no estaba, pues entonces no tenían el ejercicio de disfrutar la presencia invisible del Señor. ¿Y qué pasa? Que abandonaron la comisión temporalmente de lo que el Señor le había dado, que era ser pescadores de hombres. El Señor ya les había cambiado de profesión, hermano, pero no estaban acostumbrados a la presencia invisible. Allí vemos que ellos se fueron a pescar. En el versículo 4, el 3 dice que no pescaron nada. En el 4 dice, cuando ya iba amaneciendo, en Juan 21, 4, cuando ya iba amaneciendo se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron un no, hay un no seco allí. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces le echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Oh, Señor Jesús. Entonces, hermano, aquí muestra que el Señor, cuando habla y creemos a su palabra, sin titubear, hermanos, el Señor, la palabra del Señor opera. Amén. Se producen milagros. Por un lado vemos aquí, ellos se fueron a buscar su sustento, abandonaron, hermano, temporalmente la comisión que el Señor les había dado. El Señor ya le había dado la orden, sin embargo, por no estar acostumbrado a la presencia invisible del Señor, lo abandonaron y se fueron a buscar su sustento, a depender de su fuerza. Ahí vemos esa experiencia, no pescaron nada durante la noche, hermano, ya era de madrugada y nadie tenían hambre. Por eso el Señor se les apareció, a pesar, hermanos, en nuestros momentos de dificultad, debilidad, el Señor está con nosotros. Amén, porque Él también necesita de nuestra presencia, amén. Entonces, allí el Señor, como uno ve cómo los cuida, hermanos, ellos eran pescadores con experiencia, sin embargo, hermano, cuando el Señor nos eligió, ya nuestras vidas dependen del Señor. Por mucha habilidad que usted y yo tengamos, en los oficios que nos desempeñemos, en la profesión que tengamos, hermano, cualquier actividad donde seamos, Señor, por su gracia, nos haya dado expertise. Sin su gracia, hermano, sin su dirección, sin su presencia, no somos nada. Amén. Entonces es hora, hermano, de volvernos al Señor. Si tenemos esta misma experiencia, hermano, de estos discípulos allí por falta de la presencia invisible del Señor, es hora de volvernos al Señor, es hora de escuchar al Señor, hermano, y obedecer, amén. Cuando obedecemos la palabra, hermano, en lo que el Señor nos está dando, la palabra del Señor opera eficazmente, hermano, y los milagros se ven en nuestras vidas, amén. Puede usted y yo ser los mejores papás, pero si no estamos unidos a la palabra profética y no estamos obedeciendo, hermano, de nada va a servir esa crianza que la hacemos con mucho esfuerzo y nuestra fuerza, ¿sí? Vamos a hacer esa crianza dependiendo del Señor. Por mucho que seamos, hermanos, expertos en esas actividades que el Señor da, sin la presencia del Señor no somos nada. Luego en el versículo 8
podemos ver que entonces los discípulos, el 7 dice, entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, dijo a Pedro, es el Señor, Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y luego los otros discípulos vinieron con él a la barca arrastrando la red de peces, pues no distaba de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo, traed de los peces que acabáis de pescar. Bueno, aquí en el versículo 9 nos muestra también algo muy importante. Hermanos, a pesar que ellos pescaron por haber creído en la palabra del Señor, el Señor ya los estaba esperando con peces, un pez y pan. Les dio de comer allí. Amén. Eso muestra que el Señor no necesita nuestro esfuerzo. Hermano, el Señor puede cuidarnos, amén. Usted y yo lo creemos, hermano. El sustento es uno de los asuntos en los cuales nosotros perdemos muchas veces la comisión o detenemos ese proceso de llevar la comisión que el Señor nos ha dado. Por eso necesitamos aprender, hermano, a depender del Señor. Pero ¿qué nos lleva a depender del Señor? A saber que Él es el que nos cuida en todos los aspectos. Estar sumergido en la palabra profética, que usted y yo estemos comiendo la palabra profética, creyéndola, recibiéndola con sencillez, no titubeando, hermano, y no poniéndonos como Pedro. De pronto, eso fue muy importante allí, ellos no titubearon y echaron la red y pudieron recibir el milagro, aleluya. Pero si estamos deteniendo la palabra profética, ¿será lo que estaba hablando el profeta? ¿Será que es así? ¿Será que, hermanos, nos estamos perdiendo la bendición de ser prosperados? Amén. Entonces el Señor nos necesita enfocados, amén. Y como terminaba esta parte donde decía esa experiencia que tuvieron esos discípulos en Lucas, cuando el Señor ya también había resucitado y se había hecho el Espíritu, tuvieron la presencia también visible del Señor. Ellos no lo reconocieron cuando iban camino a Emaús. Luego el Señor se le desaparece, ¿sí? Pero ellos no lo reconocieron. Más aquí en el versículo 32 dice lo siguiente, de Lucas 24, 32, dice, y se decían el uno al otro después que el Señor desapareció, no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras. Esto es lo que produce, hermano, la presencia del Señor. Cuando disfrutamos de su presencia invisible por medio de la palabra, cuando ejercitamos nuestro espíritu, creemos y comemos la palabra, hermano, la presencia del Señor produce algo en nuestro corazón. Arde, aleluya. Hermano, yo quiero que mi corazón arda, porque necesitamos estos corazones ardientes, hermano, para llevar a cabo la comisión que el Señor nos dio. Amén. Oh, Señor Jesús, entonces, ¿cuán importante es la palabra profética? Hermano, estando en ella disfrutamos de la presencia invisible. En las reuniones disfrutamos de la presencia invisible. No vamos a perdernos las reuniones, vamos a disfrutar la palabra profética, porque allí, hermano, nuestro corazón va a arder y podemos hacer la voluntad del Señor. Jesucristo es el Señor. Continúe nuestro hermano Pablo, amén. Uy, hermano, gloria al Señor, qué rico la palabra profética que el Señor hoy nos está hablando en esta era final, hermanos, donde nosotros tenemos el privilegio, hermanos, de traer al Señor de vuelta, de traer al Señor de regreso. Hoy nosotros gozamos de ese privilegio en la vida de la iglesia, como nuestros hermanos nos compartían, a través del encargo que el Señor nos daba esta semana de poder disfrutar la palabra del Señor, de poder comer la palabra del Señor. Decía que si nos sumergimos en la palabra, hermano, en la palabra profética, si nosotros seguimos de cerca la palabra, hermanos, vamos a conocer, hermanos, la voluntad del Señor. Vamos a disfrutar la presencia del Señor, esa presencia invisible, cierto que Él, pues, hoy nosotros disfrutamos cuando lo tocamos a través de la palabra. Hoy nosotros cuando vamos a la palabra, hermanos, tocamos al Señor, tocamos su presencia, hermanos, y allí viene el gozo, viene la alegría, viene, hermano, esa felicidad, aleluya, porque el Señor es la fuente de la felicidad. Por eso, hermano, dice que el Señor, antes, para seguir desarrollando el encargo, antes de ascender a los cielos, dice que Él le daba los últimos instrucciones allí a sus discípulos, y le daba las últimas
instrucciones a sus discípulos. Por eso vamos al libro de Hechos, Hechos 1:8. Dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hermanos, me seréis testigos. Hoy nosotros necesitamos ser los testigos del Señor. Esa es la gran comisión que el Señor hoy nos ha dado como sus hijos, que seamos esos testigos, hermanos, esos que llevan el Evangelio, esos que llevan las buenas nuevas. Nosotros tenemos, hermanos, la vida del Señor para que esa vida sea dispensada a las personas. Hermanos, esta vida, la vida increada, la vida en resurrección, el mismo Señor que un día entró en nosotros porque creímos, hermanos, necesitamos ser esos testigos que llevan la palabra del Señor. Esta es la gran comisión. Dice, y me seréis testigos, dice aquí. Dice, pero recibiréis poder. Vemos allí que en Mateo 18:28 el Señor nos hablaba de que a Él se le había dado toda autoridad. Hermano, toda autoridad en los cielos y en la tierra. Dice, por tanto, id. Hermano, entonces el Señor nos ha dado una comisión. Aleluya, porque el Señor nos ha dado una comisión. Escríbalo allí. El Señor me ha dado una comisión, y esa comisión es id, hermano, id y predicar el Evangelio. Estamos en un tiempo, hermano, crucial donde tenemos que predicar el Evangelio. El Señor nos lleve, hermano, a abrir nuestras bocas, que el Señor nos lleve a sentir esa compasión, hermano, a sentir ese amor que el Señor tuvo, porque Él está en nosotros. Solamente es sumergirnos en la palabra, solamente vivir esa presencia invisible, solamente disfrutar al Señor, hermano, en todo lo que Él es. Hermano, y eso nos va a llevar, hermano, a abrir nuestra boca. Hoy, hermano, el clamor es: Señor, llévanos a abrir nuestra boca, llévenos a amar a las personas, llévenos, Señor, a llevar a cabo esta comisión que usted nos ha dado. Queremos ser esos testigos, Señor, aleluya, de usted aquí en la tierra, predicando el Evangelio, llevando vida a las personas. Oh, Señor Jesús. Hermano, y gracias a la palabra profética, hoy el Evangelio ha avanzado. Estamos, hermano, en el año 2023 y vemos que el Evangelio ha avanzado. Comenzó en Brasil, ¿cierto? Luego el Señor, hermanos, dice que fue en toda Sudamérica, hermanos, Centroamérica, dice que América del Norte, los países de Europa, hoy el Evangelio está avanzando a través de su palabra profética. Los países europeos, hermanos, África, el año anterior los hermanos fueron con más fuerza al África, aleluya, en los meses de noviembre, diciembre. Allí un grupo, hermanos, de colportores, un grupo de misioneros, hermanos, llevando la palabra profética a África, y se abrió otro continente, Oceanía. Hermano, o sea que el Evangelio está predicado, hermano, está siendo predicado por todo lugar. Aquí dice, hermanos, el versículo 8 dice: testigo en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra, hasta lo último de la tierra. Esto habla de que, hermanos, decía el Señor allí que muchos piensan, hermanos, que los confines de la tierra, o sea, hermanos, lo último de la tierra habla de sur, de América del Sur, allá en la punta, ¿verdad? Lo que es Argentina, lo que es, hermanos, Chile. Decía allí que eso es lo último de la tierra. O sea que hoy el Evangelio, hermano, está siendo predicado en toda la tierra. Aleluya, gloria al Señor, porque el Evangelio está siendo predicado en toda la tierra. Aleluya, gloria al Señor. Y el Señor nos comenzaba hablando, hermano, de que en Hechos 2, allí fue engendrada la iglesia en Jerusalén. Allí el profeta que llevaba la palabra profética era el apóstol Pedro. Dice que él allí, hermanos, en 2:14, ¿qué tal si lo leemos? Hechos 2:14, dice: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras. Allí ya ellos habían recibido el Espíritu Santo. Dice que ellos comenzaron a hablar en diferentes lenguas porque ellos solamente hablaban el hebreo, ¿cierto? Y dice que los judíos que venían de otras naciones escuchaban, recibían la palabra en su lengua materna. Hermano, ¿quién hizo todo esto? Aleluya, dice que más de 3,000 fueron salvos. Aleluya, ¿quién hizo esto? Hermano, esto lo hace el Espíritu Santo. Aleluya, esto lo hace el Señor. Oh, Señor Jesús. Hermanos, y vemos allí de que Pedro, hermanos, él abrió la puerta a los gentiles. Aleluya, allí en la casa de Cornelio. O sea que el Evangelio no solamente era para los judíos, el Evangelio era para usted, aleluya, y el Evangelio también era para mí, aleluya. Gloria al Señor, hermano, también para las naciones, para los pueblos, hermano, para las tribus, aleluya. Hoy el Evangelio es para todos,
Hermano, hoy el evangelio es para todos, aleluya, escríbalo ahí en el chat, hoy el evangelio es para todos. Entonces, gloria al Señor, hermano, porque el evangelio, hermano, dice que Pedro fue usado por el Señor para abrir la puerta a los gentiles. Por eso el Señor, hermano, llamó al apóstol Pablo. Hermano, el apóstol Pablo dice que él era ese encargado de llevar la palabra, el evangelio a los gentiles. Gloria al Señor. Hermano, y vemos allí de que el apóstol Pablo le fue revelada toda la economía de Dios, ¿cierto? Le fue revelada toda la economía de Dios, el plan de Dios, los designios de Dios. Hermano, todo esto fue revelado al apóstol Pablo. Hermanos, vemos allí de que él completó la palabra de Dios. Mira, hermano, qué maravilloso. El apóstol Pablo, hermano, le fue revelada toda la economía de Dios. El apóstol Pablo completó la palabra de Dios, hermano, en el Nuevo Testamento. Gloria al Señor, hermano, por esto. Vamos a Colosenses, hermano, vamos al libro de Colosenses 1:25. Aleluya, hermano, para ratificar, hermano, cómo fue escogido el apóstol Pablo, hermano, para ser revelada la economía de Dios. Fue revelado el plan de Dios, hermano, los designios de Dios, aleluya, fue revelado y él completó la palabra de Dios en el Nuevo Testamento. Aleluya. Vamos a Colosenses 1:25. Dice, de la cual fui hecho ministro, aleluya, según la administración, según la economía de Dios, que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Cumplidamente quiere decir complete la palabra de Dios. Aleluya, hermano, gloria al Señor por el apóstol Pablo. Gloria al Señor por este apóstol que le fue revelada la economía de Dios. Pero dice que él tuvo problemas, hermano. Él tuvo circunstancias difíciles porque dice que los judaizantes se levantaron contra Pablo porque no lo reconocían como un canal, hermano, que hablara la palabra profética, un canal usado por el Señor. Entonces vemos allí, hermano, que los judaizantes dice que ellos apresaron a Pablo, encerraron a Pablo, hermano, porque ellos con sus, hermanos, fábulas interminables, hermanos, genealogías, ellos comenzaron allí, hermanos, a contrarrestar todo lo que Pablo hablaba. Hermano, en la economía de Dios ellos comenzaron a contrarrestarlo con fábulas, con genealogías, hermano, oh Señor Jesús. Entonces, aleluya, hermano, vamos a 1 Timoteo y nos vamos a dar cuenta allí todas las dificultades que tuvo el apóstol Pablo allí, hermanos, con estos judaizantes que no lo reconocían, hermano, como un canal, hermano, usado por el Señor para hablar la palabra profética, ¿verdad? Entonces, hermano, vamos a 1 Timoteo, aleluya, y nos vamos a dar cuenta allí, hermano, cómo Pablo tuvo, hermano, estas situaciones difíciles, hermanos, oh Señor Jesús, situaciones negativas. 1 Timoteo 1, 3, 4, dice, como te rogué que te quedases en Éfeso, cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que nos enseñen diferentes doctrinas, hermanos, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputa, más bien que edificación de Dios, que es por fe, así te encargo ahora. Hermanos, hubo dificultades allí, hermanos, hubo dificultades allí, hermanos, Pablo tuvo estas dificultades, ¿verdad? Dice que fábula, genealogía, había gnosticismo, hermano, dice que había filosofía griega, todo esto para contrarrestar la palabra, la economía de Dios que el Señor hablaba a través de Pablo. Hermanos, hoy nosotros no nos podemos distraer con esto. Hoy nosotros no nos podemos distraer, hermano, con diferentes hablares en la vida de la iglesia. Hoy tenemos que estar, hermano, enfocados en la palabra profética del Señor. Hoy nuestra mirada tiene que estar en la palabra profética del Señor. Tampoco discutir doctrinas con nadie. Hermano, si alguien viene a discutir doctrinas con usted, sea manso, hermano. Sea sencillo, hermano, y solamente, hermano, no prestemos atención. Oh Señor Jesús, hermano, y enfoquémonos en la palabra profética. Dice que esto trajo, hermano, mucho atraso, hermanos. Esto atrasó a los hermanos allí en la iglesia. Esto trajo mucho atraso, hermanos, porque, hermanos, esto nada, hermano, tener estos hablares paralelos, hermano, al hablar del Señor, al hablar profético del Señor, hermano, prestarle atención a estos hablares paralelos, en nada ayuda, hermanos, hermano, en la economía de Dios. Hermano, en nada ayuda a nuestro crecimiento en vida. Esto pasó allí en la iglesia, hermanos. Aleluya, en la época de Pablo, y hermanos, y ellos sufrieron todo esto, ¿verdad? Ellos, hermanos, allí no avanzaron, hermanos, de la manera como el Señor quería, porque ellos se distrajeron con estos diferentes hablares,
Y esto es una advertencia hoy para nosotros. No podemos distraernos con diferentes hablares. Hoy, hermano, nuestro enfoque en la vida de la iglesia, el suyo y el mío, es estar enfocado en la palabra profética, el hablar del Señor a través de sus apóstoles que hablan la economía de Dios pura, hermano, y no prestar atención a esos otros hablares paralelos, hermano, que, hermano, no permiten, hermano, que nosotros logremos ese crecimiento en vida. Hermano, lo desarrollemos como el Señor quiere crecer, hermano, en nosotros cuando nos sumergimos en la palabra profética, cuando la disfrutamos, cuando la practicamos. Allí vamos a crecer, allí vamos a madurar, allí, hermano, el Señor nos va a usar, aleluya, estando centrado en la palabra profética. Oh Señor Jesús, aleluya, hermanos. Y el Señor después, hermanos, levantó al apóstol Juan, ¿verdad? Dice que el apóstol Juan le fue revelado las cosas que iban a acontecer pronto. Aleluya, eso está en Apocalipsis 1:1. Hermanos, eso quiere decir de que, hermanos, el Señor le revela a uno solo. El Señor no tiene, hermanos, revelaciones no. El Señor revela a uno solo. Allí le reveló al apóstol Juan, hermano, en Apocalipsis, las cosas que iban a suceder pronto. Hoy, hermano, en la actualidad, el hermano Don fue usado por el Señor, hermanos. Ese apóstol del Señor fue usado por el Señor. Aleluya, gloria al Señor por nuestro hermano Don. Fue de gran ayuda para la iglesia, para el avance de la iglesia. Las revelaciones que el Señor le daba, el Señor le reveló, como dice Apocalipsis, que el Señor le reveló a su siervo, para él revelar a todos los consiervos, hermanos. Y hoy está usando, hermanos, después de la muerte del hermano Don Yulán, hermanos, hoy está revelando al hermano Pedro Don, hermanos, aleluya. Hoy la revelación la tiene el hermano Pedro Don. Usted y yo tenemos que tener ese discernimiento y esa certeza de que hoy, hermano, la revelación la está recibiendo nuestro hermano Pedro Don. Él ha dicho que es un hermano sencillo, que es un miembro del cuerpo de Cristo, como usted y yo, hermanos, aleluya, pero son canales, hermanos, que el Señor elige, no del que corre ni del que quiere, sino del que el Señor tiene misericordia. Aleluya, gloria al Señor, porque el hermano fue el elegido por el Señor para que hoy, hermano, llevara a su iglesia en sus hombros, hermano, aleluya, y le diera la dirección, hermano, de la palabra profética. Aleluya, amados hermanos, gloria al Señor. No nos podemos distraer, hermano, con otros hablares. Hoy el Señor está hablando, hermanos, como el Señor compartía, hermano, a través de los hermanos, hermano, cuando la palabra se cumple, cuando hay bendición en la palabra, hermano, cuando el reino avanza, quiere decir de que este profeta es el profeta del Señor, hermano, y eso está aconteciendo hoy con el hermano Pedro Don, el cual honramos, hermano, como nuestro hermano que el Señor está usando, hermano, apreciamos a nuestro hermano, lo amamos en el Señor, aleluya, gloria al Señor, hermano, por este siervo, oh Señor Jesús. Aleluya, hermano, y todo lo que hoy el Señor está dando a través de él está siendo bendecido, está siendo multiplicado, hermano, está siendo turbinado, hermanos. Aleluya, todo, hermano, ha subido el nivel. Gloria al Señor por este apóstol que el Señor usa en esta era, en estos tiempos actuales. Oh Señor Jesús. Aleluya, hermanos. Gloria al Señor. Y vamos al libro de Proverbios 8:12. Aleluya, por el libro de Proverbios 8:12. Oh Señor Jesús. Aleluya, por el libro de Proverbios 8:12. Dice: yo la sabiduría habito con la cordura y hallo la ciencia de los consejos. Aleluya, dice yo la sabiduría. Hermano, dice que en la eternidad, al principio de la eternidad pasada, el Hijo, hermanos, él sintió, hermano, el deseo de Dios. Dice que el Hijo comenzó a hacer un plano. Dice que el Hijo, hermano, comenzó a hacer un plano. Como dice aquí, la sabiduría habla de hacer un plano. Oh Señor Jesús, dice, habito con la cordura. La cordura habla, hermano, de la ejecución de este plano. Oh Señor Jesús, y hallo la ciencia de los consejos. Aleluya, amados hermanos, aleluya, por el Hijo. Dice que el Hijo percibió, el Hijo, hermano, pudo ver, hermano, lo que estaba en el corazón de Dios. Y por eso él, para agradarle, comenzó a hacer un plano, hermanos. Un plano, hermano, donde usted y yo estamos incluidos. Gloria al Señor. Y hoy, hermano, Él está ejecutando ese plano. Hermano, para entender mejor, el Señor nos manda a Samuel, ¿verdad? El libro de Samuel. Oh, Señor Jesús, allí vemos de que David, hermano, dice que él solamente suspiró. Él dijo, si alguien me diera a beber agua del pozo de Belén. Él no dijo, vayan al pozo a buscar agua. Él no envió, hermano, a ninguno de ellos a buscar agua al pozo, porque allí estaba el campamento de los filisteos. Era algo, hermano, debido a muerte, era peligrosísimo, hermano, y él solamente suspiró.
Pero dice que estos 3 valientes de David, hermano, ellos entendieron, hermano, ellos tuvieron allí, hermano, el sentir que tuvo David porque estaban conectados con él. Hoy nosotros necesitamos estar conectados con el profeta. Aleluya. Hoy, hermano, tenemos que estar conectados con el profeta. Oh, Señor Jesús. Dice que ellos, hermanos, se conectaron allí con David, hermano, y ellos fueron, hermano, pasaron el campamento de los filisteos y le trajeron agua a David. Aleluya, hermano. Lo mismo ocurrió con el hijo. El hijo pudo percibir, hermano. El hijo pudo discernir, hermano, qué quería, hermano, el Señor, qué quería Dios, el Padre, qué es lo que estaba en el corazón de Dios. Por eso él comenzó, hermanos, a hacer, hermano, este plano. Aleluya, la sabiduría, hermano, y él comenzó a ejecutar, hermano, este plano habla de la cordura. Oh, Señor Jesús. Aleluya, hermano, gloria al Señor. Oh, Señor Jesús. Aleluya. Hoy, hermanos, dice, yo voy a hacer un plano para usted, un proyecto para usted, y lo mismo voy a ejecutarlo, y lo voy a ejecutar, hermano, con la iglesia. O sea que hoy Cristo está ejecutando este plan. Hoy la sabiduría, hermano, el plano fue hecho. Hoy la cordura lo está ejecutando. Dice, pero Cristo lo está ejecutando, pero no lo está ejecutando solo. Aleluya, lo está ejecutando a través de la iglesia. Aleluya, gloria al Señor. Hermano, hoy ese plano, hermano, fue hecho. Se está ejecutando. Y Cristo, hermano, lo está realizando, pero no lo está realizando solo. Lo está realizando con usted y conmigo. Lo está realizando con la iglesia. Oh, Señor Jesús. Aleluya, amados hermanos. Hoy el Señor lo está ejecutando con la iglesia. Aleluya, hoy la iglesia unida al corazón de Dios, hoy la iglesia predicando el evangelio, dice que va a colocar, hermano, como dice 1 Corintios 5:25, a todos los enemigos por estrado de sus pies. Hoy Cristo juntamente con la iglesia, hermano, está colocando a todos los enemigos, hermanos, del Señor, hermano, dice por estrado de sus pies. Estrado de sus pies quiere decir descanso en sus pies. Aleluya, hermano, gloria al Señor. Oh, Señor Jesús. Hermano, ya finalizo con Proverbios 8:30-31. Aleluya. Dice, con él estaba yo ordeando todo, y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Me regocijé en la parte habitable de su tierra, y mis delicias son con los hijos de los hombres. Aleluya, y mis delicias son con los hijos de los hombres. Allí el Hijo se acordó de nosotros, hermano. Nosotros estamos incluidos en el plan de Dios. Hermano, ahí habla de Juan 17:24-25. Dice que ellos sean uno como tú y yo seamos uno. Aleluya, hermano, el Señor quiere la unidad en nosotros. Aleluya, no es la unidad de ir a comer pizza, hermano. Sí, vamos a comer pizza, claro. Aquí la unidad es ser uno en espíritu, uno en mente, uno en voluntad, uno en todo. Nosotros estamos incluidos, hermanos, en la voluntad del Señor, porque nosotros estamos incluidos en Cristo. Aleluya, el libro de Efesios habla 3 veces, hermano, de la voluntad. Aleluya, hermano, gloria al Señor por su palabra. Hoy, hermanos, necesitamos sumergirnos en la palabra profética. Hoy necesitamos, hermanos, estar de cerca de la palabra profética. Allí, hermanos, vamos a conocer la voluntad de Dios. Nos vamos a unir a la voluntad de Dios. Allí vamos a ser uno con el Señor, hermano, y vamos a colocar a todos sus enemigos por estrado de sus pies. Hermano, allí vamos a disfrutar la alegría, allí vamos a disfrutar el gozo, hermano, porque eso está en la palabra. Cuando tocamos al Señor, hermano, cuando tocamos a ese Dios maravilloso, ahí está la fuente de la felicidad, ahí está la fuente de la alegría. Hermano, allí vamos a vivir una vida de iglesia, hermanos, amando al Señor, siendo uno con el Señor, hermano, y vamos a hacer eso, hermano, que van a cooperar con la segunda venida. Aleluya, hermano, y el establecimiento del reino del Señor aquí en la tierra. Aleluya, hermano, gloria al Señor por su palabra. Que el Señor cada día nos ayude, hermano, a entrar en esta realidad, hermano, para que ese gozo, esa felicidad esté en nosotros cada día, practicando la palabra profética, unida a ella, hermanos, enfocados en la palabra. Aleluya, no distrayéndonos, sino enfocados en el Señor. Aleluya, amados hermanos. Ahora continúa nuestro hermano Kevin con unos encargos importantísimos. Rogamos 5 minutos. Aleluya, allí estos encargos. Oh, Señor Jesús. Aleluya, hermano, Jesucristo es nuestro Señor. Amén, amada iglesia. Qué bendición disfrutar esta noche el fluir del río de la gracia a través de su palabra profética. Hermanos, si hemos sido alimentados, nutridos, fortalecidos, encorajados para amar más la palabra del Señor, pegarnos más a la presencia invisible, lo invito, hermano, que diga amén, que coloque su punto clave allí mientras que vamos dando los anuncios, ahí en el chat, lo que el Señor le habló, el extracto, hermanos, para que podamos ser edificados.
Hay unos anuncios, hermanos, bastante prácticos para este fin de semana. Vamos a prestar atención, vamos a anotarlos y vamos a orar por ellos. El día de mañana Dios preparó una casa campo para todos los jóvenes y adolescentes. Amén. Hermano, va a ser un ambiente maravilloso, va a haber inmersión, gritos de guerra, palabra, alabanza, va a haber fútbol, actividades deportivas, piscina, bautizo. Hermano, va a ser todo en uno, aleluya, para que nuestros jóvenes y adolescentes puedan continuar sumergidos en el río de la gracia. La palabra del Señor nos ha mostrado que el que se sumerge en este río vivirá. Así que, hermano, vamos a hacer esta inversión. Si usted conoce a algún joven que todavía no se ha inscrito, no ha pasado su nombre, todavía esta noche hay plazo, hermano, para que pueda inscribirse y mañana sábado puede traer los 20,000 de la ofrenda acá al local de reuniones. Hay que estar a las 8 de la mañana en punto, ya desayunados, hermanos. El almuerzo ya lo suplió el Señor y estaremos retornando a las 4:30 de la tarde. Amén. Vamos a estar orando por eso. El segundo punto, hermanos, es que Dios se sigue moviendo a través del Expolibro. Aleluya. Hermanos, donde el lugar que pisa el Expolibro, hermanos, es como colocar un estandarte de guerra y decir: esto le pertenece al Rey de Reyes. Amén. Y mañana, hermanos, el Expolibro va a estar en San Diego. Invitamos a todos los hermanos que tienen el tiempo de poder acompañar al Expolibro mañana en San Diego. Saquen el tiempo, vayan, estén juntamente con los hermanos, prediquen el evangelio, orar por las personas, sembrar esta palabra maravillosa, porque esta herramienta, hermanos, viene de parte del Señor. Vamos a orar por esta herramienta, vamos a orar por la predicación del evangelio el día de mañana, y también hay una oportunidad maravillosa, hermanos, para que sigamos disfrutando al Señor a través del servicio del aseo. Amén. Es un servicio muy importante, porque los domingos cuando venimos a la reunión, hermanos, ya encontramos todo esto limpio, encontramos todo esto, hermanos, ordenado. Eso es producto de unos hermanos que vinieron un día anterior para limpiar todo el local. Es un servicio de amor. Mañana le corresponde al sector B, hermanos, así que vamos a los que ya fueron delegados. Pueden estar aquí puntual para que puedan hacer el aseo, digamos, se coordinen, hermanos, y poder preparar esto para los santos. Amén. Otro punto importante, hermanos, es invitarlos este domingo. No nos podemos quedar. Primer día de la semana, hermanos, que Dios preparó para disfrutar al Señor, hacer memoria de Él. Vamos a traer visitas, vamos a traer amigos, compañeros. Es una reunión que Dios ha preparado de manera maravillosa, hermanos. No podemos fallar. Vamos a venir, vamos a disfrutar, vamos a estar todos juntos. Y no solamente vengamos solos, traigamos a alguien y también, hermanos, traigamos nuestras ofrendas, nuestros diezmos, nuestros votos. ¿Por qué, hermanos? Porque el Señor nos necesita a todos nosotros. Y vamos a finalizar, hermanos, esta noche con un grito de guerra que se ha preparado como punto central, hermanos, del encargo de esta semana, que tiene que ver con la palabra profética, la presencia invisible del Señor. Así que, hermanos, no se desconecten. Vamos a estar un momentico aquí con un grito de guerra. Hágalo también en su casa, hermanos, y veamos que sumergidos en el río de la gracia seremos salvos. Jesús es el Señor. Unidos con la presencia invisible del Señor, avanzamos con la palabra profética. Avanzamos. Bueno, Kevin. Quita el pin de la granada.